Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema. Cierto cultivo de bacteria crece de modo que tiene una masa, la masa está representada por esta expresión, 1/2 de t al cuadrado más 1, t gramos, después de t horas. Y aquí tenemos tres incisos, A, B y C. En el inciso A nos preguntan, ¿cuánto creció durante el intervalo que va, este es el intervalo que va desde 2 hasta 2.01? Bien, o sea, ¿cuánto creció la masa de esta bacteria? Para encontrar cuánto creció esta masa de dicha bacteria, simplemente vamos a tener que sustituir estos valores de este intervalo, en este caso, el límite inferior y el límite superior, lo vamos a sustituir en la función de masa de nuestra bacteria. En este caso, la función de masa lo voy a representar con m. La masa está en función del tiempo, por lo tanto, esta masa tiene la expresión de 1/2 del tiempo al cuadrado más 1. Bien, en esta función voy a evaluar el límite inferior y superior y la diferencia entre estos límites, entre el límite superior y el límite inferior, nos va a dar el crecimiento de nuestra bacteria. O sea, va a ser de la siguiente forma. El crecimiento de nuestra bacteria va a ser, lo voy a representar como cambio en la masa, va a ser igual a evaluar nuestra función de masa en el límite superior, que es de 2.01, y este valor, al evaluarlo, lo voy a restar o le voy a quitar la evaluación de la masa en el límite inferior, que es de 2. Entonces, nuestra función lo voy a evaluar en el límite superior, que es de 2.01. Y esto va a ser igual a 1/2, en lugar del tiempo lo sustituyo por 2.01. Recordando que el tiempo está elevado al cuadrado en nuestra función, más 1. Esta operación nos va a dar como resultado 3.02005. Bien, ahora evaluamos nuestra función de masa en el límite inferior. El límite inferior es de 2. Entonces va a ser la masa evaluada en 2 va a ser igual a 1/2. En lugar del tiempo ahora lo sustituyo por 2, recordando que el tiempo se eleva al cuadrado, más 1. Y esta operación de 1/2 por 2 al cuadrado más 1 nos va a dar 3. Bien, ahora sí, ya tenemos evaluado nuestra masa en 2.01 y en 2. Y la diferencia entre estas evaluaciones va a ser el valor del cuánto creció nuestra bacteria. O sea, va a ser así. Cambio en la masa va a ser igual a, al evaluar la masa en 2.01 nos da 3.02005, menos al evaluar nuestra masa en 2 nos da 3. La diferencia entre este número y este otro es de 0.02005. Y este valor representa al valor de cuánto creció nuestra bacteria. En el inciso B nos piden, ¿cuál fue la tasa promedio de crecimiento durante ese mismo intervalo? O sea, en el intervalo que va de 2 a 2.01. Bien, la tasa de crecimiento, lo voy a anotar aquí, tasa de crecimiento va a ser igual a el cambio en la masa de nuestra bacteria dividido entre el cambio en el tiempo. O sea, el tiempo que le toma en cambiar de cantidad de masa. Y como anteriormente ya encontramos el cambio en la masa, o sea, cuánto creció, que fue de 0.02005, vamos a ocupar este valor para encontrar la tasa de crecimiento promedio. La tasa de crecimiento promedio lo voy a abreviar como TP. En este caso va a ser igual a, tenemos el valor del cambio en la masa, o sea, del crecimiento, que es de 0.02005. Todo esto dividido entre el cambio en el tiempo. ¿De dónde vamos a sacar esto? Pues del intervalo. Va a ser la diferencia que existe
entre el límite superior y el límite inferior. Límite superior es de 2.01 menos el límite inferior, que es de 2. Y esto va a ser igual a, arriba va a ser 0.02005 dividido entre la diferencia de 2.01 y 2, que es de 0.01, su diferencia. Ahora, la división de estas dos cantidades nos va a dar 2.005 y este valor representa la tasa de crecimiento promedio. En el inciso C nos piden cuál fue su tasa instantánea de crecimiento en t igual a 2. La tasa instantánea vamos a encontrarlo derivando la función de masa. La función de masa tenemos que es masa en función del tiempo va a ser igual a 1/2 del tiempo al cuadrado más 1. Vamos a derivar entonces esta función. Su derivada va a ser masa, la derivada va a ser igual a el límite del cambio en el tiempo cuando tiende a 0 de la masa, en este caso, evaluado en t más cambio en t, menos la función dada. Todo esto dividido entre el cambio en el tiempo. Bien, esto es por la forma general de derivación y va a ser así. Evalúo entonces mi función dada en t más cambio en t. Escribo límite, escribo cambio en el tiempo cuando tiende a 0. Ahora sí, evalúo, en lugar de t, lo sustituyo por t más cambio en el tiempo, o cambio en t. Será así, 1/2, en lugar de t, escribo t más cambio en t. Todo esto al cuadrado más 1. Menos la función dada. La función dada lo escribo dentro de unos corchetes, porque voy a restar esta función. En este caso va a ser 1/2 de t al cuadrado más 1. Y ya está. Todo esto dividido entre el cambio en el tiempo. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es desarrollar este límite. Para eso voy a simplificar las expresiones de arriba. Escribo 1/2, desarrollo este binomio. El desarrollo lo escribo dentro de los corchetes, va a ser cuadrado del primero, que es t al cuadrado en este caso, más 2 veces el primer término, que es t por el segundo, que es cambio en t, más cambio en t al cuadrado. Y ya está, más 1. Ahora, esta expresión se va a restar. 1/2 de t al cuadrado cambia de signo y 1 cambia de signo, se vuelven negativos ambos. Escribo 1/2 menos 1/2 de t al cuadrado menos 1. Ahora, todo esto dividido entre el cambio en el tiempo. Escribo otra vez lo que está de este lado. Lo escribo y ahora sí, 1/2 va a multiplicar a t al cuadrado. Lo escribo así. 1/2 va a multiplicar a 2 por t por cambio en t. Simplemente solamente puedo multiplicar uno de los factores. 1/2 por 2. En este caso nos va a dar 1. Simplemente lo que va a quedar va a ser más t multiplicando al cambio en t. Luego 1/2 va a multiplicar a cambio en t al cuadrado. Lo escribo así. Luego más 1. Luego escribo menos 1/2 de t al cuadrado menos 1. Todo esto dividido entre el cambio en el tiempo. Ahora simplifico. Aquí tengo 1 positivo y 1 negativo. Se cancela. Aquí tengo 1/2 de t al cuadrado y aquí tengo menos 1/2 de t al cuadrado. Se cancela también. ¿Y qué es lo que tengo? Simplemente tengo estas dos expresiones de arriba y el de abajo. Lo puedo simplificar así.
Aquí lo estamos resolviendo por el método general de derivación. Bien, escribo t multiplicando al cambio en el tiempo más un medio. Bueno, aquí lo voy a reescribir de otra forma. Va a ser así. Escribo t multiplicando al cambio en t más un medio multiplicando al cambio en t al cuadrado, todo esto dividido entre el cambio en el tiempo. Este cambio va a dividir a este y a este y va a quedar de la siguiente forma. O también podemos factorizarlo por factor común. Y va a ser así. El factor común va a ser cambio en el tiempo. Este cambio va a dividir a este, simplemente va a quedar t. Este cambio va a dividir a este, simplemente va a quedar esto. Pierde un exponente y así. Estos, tanto arriba como abajo, se cancelan. Su cociente es 1. Y únicamente nos va a quedar la expresión esta. Esta expresión que nos va a quedar lo vamos a tener que evaluar cuando el cambio en el tiempo tienda a 0. Así. Y esto va a ser igual, su evaluación va a ser t más un medio de multiplicando, en lugar de cambio en tiempo lo sustituyo por 0. Esto se cancela y únicamente nos va a quedar la expresión t. Por lo tanto, el cambio instantáneo o la tasa instantánea de crecimiento para nuestra bacteria está dado por la expresión, en este caso la función derivada. Derivada de la masa con respecto al tiempo va a ser igual a t. Por lo tanto, la tasa de crecimiento instantáneo, al evaluarlo en 2, nos va a dar 2. Y este es el resultado de el inciso C. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.